Si yo no he pasado de muerte a vida, si no he pasado de condenación a salvación, no voy a poder hacer esto. Pero creo que el apóstol Pablo aquí, y creo que con todas estas, nos está llamando a ser santos, a vivir como quienes realmente somos. No como quien fuimos, sino como quien somos y como quien hemos sido llamados para ser. ¿Lo voy a hacer perfectamente? No. Pero eso no significa que no voy a hacer como Pedro me dice, ejercitar el carácter, renovar la mente, luchar, buscar tiempo en la palabra, buscar tiempo de rodillas ante el Señor, meditar sobre su palabra, dejar que yo sea transformado. Vamos a estar en la segunda semana de la subserie. Ya esto se complicó. Tenemos una serie, dentro de la serie una pequeña serie, una miniserie, donde estamos en el libro de Efesios capítulo 6, estamos tomando un tiempo, estamos frenando un poquito, estamos quitando un poco el pie del acelerador para, no le pasa que a veces usted tiene que ver algo o quizás vio un rótulo y tiene que hacer una foto para agarrar el número para llamar, y ¿qué hace con el carro? ¿No? Le suelta ahí el gas y está como lo estaba haciendo con mi hijo el otro día. Papi, hay gente detrás. Y no importa, voy a hacer una foto. Y luego ya agarramos más velocidad. Es lo que estamos haciendo con la armadura del Señor. Queremos tomar un poquito de tiempo para poder indagar un poquito, tomar un poco de tiempo con cada uno de los elementos, con cada una de las partes de esta armadura y pensar acerca de cómo impacta. Y hoy estamos viendo la coraza de justicia. Si leemos, echamos un poquito marcha atrás de lo que hemos visto, dice versículo 12, voy a pasar aquí, dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Nuestro hermano Gustavo nos ayudó a quizás enfocar parte de esto y recordar con quién estamos luchando. Y yo diría, tan importante con quién estamos luchando, contra quién estamos luchando también, el contra quién no estamos luchando. Entonces, como ven ahí, no está hablando de personas. Yo no estoy peleando con personas, sino hay una batalla espiritual en la cual nosotros estamos involucrados. Eso afecta a personas, al igual que nos afecta a nosotros la batalla. Pero mi enemigo no es mi familiar o mi vecino con el que no me llevo, o la persona del trabajo. No. Estamos en fechas de elecciones y ya salieron las banderas, están llegando. Mi enemigo no es el que es del otro partido, porque no es de mi partido, porque la bandera no tiene los colores correctos. ¿Ok? Estamos luchando contra algo diferente y necesitamos una armadura especial. Una armadura que viene de Dios, la cual nos va a habilitar para poder luchar esta guerra en la cual nosotros estamos. Dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo de mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Este pasaje nos indica, nos da como un preludio del hecho de que hay varias piezas y nos está diciendo, no es que elija, o sea, todos esta mañana seguramente teníamos más de una camisa que ponernos, quizás más de un pantalón y quizás más de un zapato, entonces somos bendecidos, ¿no? Y tuvimos que elegir cuál es el que toca hoy. Pero no está diciendo elija esto o lo otro, sino que está diciendo póngase todo, todos estos elementos, todas esas piezas de la armadura que vamos a ver son fundamentales. Son fundamentales. Versículo 14 dice, defiendan su posición. ¿Por qué? Porque está diciendo que si hacemos esto, esa es la manera, la única manera en la cual vamos a poder estar firmes y vamos a defender esa posición. Hermanos, les diría, estamos llamados a plantarnos y a llegar. O sea, ¿me entienden? Si hay una batalla y yo no llego, yo no fui parte de esa batalla. Estoy llamado a estar ahí. Y usted está llamado a estar ahí. A llegar al campo de batalla y a pelear. Y defender nuestra posición. Dice, defienda su posición, poniéndose, la semana pasada vimos esto, el cinturón de la verdad. Hermano Gustavo nos habló del cinturón de la verdad y la importancia. Y esta semana vamos a ver la segunda parte en el versículo 14. Dice, y la coraza de justicia de Dios. Entonces, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia
de Dios. Ahora, hay algo interesante y si pensamos un poquito sobre quizás qué es lo que estaba oyendo la audiencia original cuando ellos pensaban en eso, ellos van a tener algo así similar en su mente. Una coraza es una pieza que defiende esta sección del cuerpo. ¿Ok? Entonces, y se formaban de diferentes cosas. Habían algunas como el que está a su izquierda, es cuero, una pieza de cuero con otras piezas de cuero, y quizás eso no va a parar todo, quizás no va a parar una flecha, una lanza, pero quizás una espada, hey, salga vivo. O a la derecha, en el lado derecho, tenemos, esos son piezas de hueso, y cuando estaba estudiándolo, estaba leyendo sobre cómo a veces agarraban como mucha tela y cosían pedazos de hueso, pero no pude encontrar como una buena foto. Este es hueso, pero es un poco más fino, ¿no? Este es como, tiene decoraciones y todo, ¿no? Yo creo que este señor que se ponía esto estaba como atrás de la fila, no estaba adelante. Pero está hecho de hueso. Y otros de los famosos que vemos que ya como más de metal, algún tipo de hierro, algo duro. Eso sí pararía una flecha, pararía una lanza. Pero la idea es que está protegiendo esa sección central. No es un pensamiento tan raro para nosotros. Quizás vemos eso y no nos suena tanto, pero ¿quién no ha visto uno de estos? Un chaleco antibalas, ¿no? Estábamos hablando con un hermano que se jubiló de ser policía y le mencioné esto. ¿Qué haríamos para proteger? Nos ponemos el chaleco antibalas. Seguimos haciendo lo mismo, seguimos protegiendo esa sección. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es importante proteger esa sección? ¿Por qué quizás el Señor inspira a Pablo a escribir estas palabras y elegir esta pieza? Quizás podemos pensar que cuando pensamos en el judío, en el pasado, el pensamiento de los judíos quizás no se alineaba tanto con cómo nosotros pensamos a veces con los órganos y las cosas, porque para ellos la mente, a ver, todos apunten a la mente. ¿Dónde está la mente? La mente, ¿no? Pero para un judío la mente estaba en el corazón. Y las emociones, los sentimientos venían de más abajo, ¿no? Del vientre, de los intestinos. Y ahora decimos, bueno, claro, eso es como una manera vieja de pensar y nosotros ahora entendemos porque tenemos tecnología y tenemos ciencia, entendemos que la mente está en el cerebro, ahí están las neuronas, ¿no? Ahí es donde guardamos las neuronas. Pues ¿saben qué? Interesantemente, estudiando un poquito, me topé con esto. Ahora, esto va a ser mi como cosa rara del día. Pero me topé con la idea o el concepto que es científico, por cierto, de que realmente tenemos casi como 3 cerebros. Tenemos el cerebro que todos pensamos, cuando decimos el cerebro, la mente, ¿no? Pensamos en esto. El cerebro cefálico es lo que entendemos, el que nos ayuda a caminar, el que nos ayuda, lo que me está ayudando hasta cierto punto a hablar hoy, a comunicarme, ¿no? Y a tener pensamientos, a escribir, todas esas cosas. Pero también tenemos un cerebro cardíaco. Y lo interesante del cerebro cardíaco, no le faltan neuronas, tiene 40,000 neuronas, pero también está probado que está conectado con las cosas que valoramos en nuestra vida. Tiene una conexión. Y es interesante porque hablamos del corazón, pero hay unas conexiones reales en eso. Entonces, es una cosa también, y también controla parte de las cosas que conectan con nuestras emociones. Y el cerebro entérico, gracias, o el cerebro intestinal, podríamos decir también, vea, tiene 100 millones de neuronas. Interesante, me pareció interesante que se comunica en nuestro intestino, en nuestro vientre, se comunica con la mente 400 veces más que la mente con el vientre. Está mandando mucha información y sí tenemos conexiones a las emociones. Entonces, quizás esos judíos de antaño, quizás no estaban tan perdidos, ¿no? Quizás hay un poquito más de conexión. No estamos diciendo que, obviamente, si me cortan la cabeza voy a seguir bien con el corazón, ¿no? La mente es necesaria. Pero es interesante, me pareció interesante que hay esto y que realmente, incluso científicamente, podemos hablar de que muchas de las emociones y las cosas que sentimos y las cosas que valoramos sí están aquí. Pero cuando tomamos el paso de la ciencia y empezamos a
ver una perspectiva quizás más espiritual sobre qué es lo que está pasando aquí, la realidad, sea literal o figurativa. Me gusta lo que John MacArthur dice acerca de esto, entonces lo puse aquí en la pantalla. Dice, la mente y las emociones son las dos áreas donde Satanás ataca más ferozmente a los creyentes. Piensen en eso. Él crea un sistema mundial, un ambiente pecaminoso por el cual nos tienta a tener pensamientos erróneos y a sentir emociones equivocadas. También quiere confundir nuestras emociones y por lo tanto pervertir nuestros afectos, moral, lealtades, metas y compromisos. Desea arrebatar la palabra de Dios de nuestra mente y reemplazarla con sus propias ideas perversas. Entonces, si pensamos en nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones, mi pregunta sería, ¿ocupamos protegerlas? ¿Ocupamos tener algo que proteja eso? ¿Por qué es vulnerable? ¿Por qué el policía todavía se pone un chaleco antibalas? Porque esta es una de las zonas más vulnerables. ¿Por qué el soldado se ponía una coraza? Porque esta es una de las zonas donde más ataques iba a recibir y donde menos capacidad de supervivencia había si recibía un ataque. Hermanos, en nuestras emociones, en nuestro corazón, si el enemigo alcanza eso y empieza a pervertir cómo estamos pensando, corromper las cosas sobre las que estamos basándonos, nos va a dañar completamente. Debemos de ponernos, creo que es obvio que necesitamos proteger estas partes de nuestra vida. Ahora eso me hace pensar un poquito, cuando hablamos de la coraza de la justicia, ¿a qué se refiere con justicia? Y cuando empiezo a pensar en esto, y estaba teniendo una conversación con Gustavo, creo que con Eric también, estaba pensando acerca de quizás sería bueno explorar un poquito la justicia. Y aunque hay más de tres, porque podríamos hablar de justicia social y otros tipos de elementos de justicia, creo que hay tres que vemos bastante en la palabra de Dios. Y creo que sería bueno parar un momentito, como recuerdan, dije, vamos a quitarle un poquito del pie al acelerador y vamos a ralentizar un poquito y quizás indagar un poco sobre tres formas de justicia de las cuales oímos bastante en la palabra de Dios. Hasta cierto punto simplemente para entender que existen y para que podamos interactuar en nuestra mente, en nuestro corazón cuando leemos la palabra de Dios y cuando entendemos las expectativas de Dios. Es bueno entender esas cosas y también para poder mejor aplicar el pasaje de hoy y la instrucción de poneros la coraza de justicia. Ahí tengo en la lista justicia propia, tengo justicia imputada y justicia impartida. Ahora, la primera quizás bastante simple, las segundas dos quizás suenen un poquito más técnico. No pasa nada. Vamos a explicarlo bien y vamos a entenderlo. Empecemos con justicia propia. ¿A qué nos referimos con justicia propia? Ahora, así leer, me voy a echar para atrás para que lo veamos. Porque ya todos... Creo que todos sabemos que somos buenos para defender nuestra justicia propia, ¿no? Alguien tuvo que enseñarle a defender su justicia propia. Dice, Jonathan, ¿a qué se refiere? Porque decir que no. ¿Cuántas veces usted ha llegado a un hijo, un sobrino, un hermano, lo que sea, y usted sabe que tiene un confite en la mano? Y dice, ¿usted se agarra un confite? Yo no. Yo no haría eso. Y usted ve ahí el plastiquito que sale. o con todas esas historias, un amigo... Estábamos acampando y su hijo llegó con un poco de chocolate en la cara, ¿no? Y le dijimos, hey, muchacho, ¿comió chocolate? El papá le dijo, y él dijo, no. Dijo, ¿seguro? No, yo no haría eso, porque yo le dije que no tomara. ¿Lo hizo? Última pregunta. No, yo no haría eso. ¿Yo? Caramba, y todos los demás como intentando no reírnos, pero era lo más... Y él, no. ¿Pero quién le enseñó eso? Eso es casi algo como que nos nace, ¿no? Como una manera, nosotros queremos defendernos cuando hay algo y nos sentimos que alguien está representándonos mal, queremos decir, hey, no, yo soy bueno, yo soy justo. Esa justicia es algo que creo que es innata, muy natural en nosotros, pero
para quizás describir la relación en la Biblia, podemos decir que en la Biblia se refiere a la creencia errónea de que uno puede ganarse la aceptación de Dios basándose en sus propios méritos y buenas obras, en lugar de depender de la gracia de Dios y la fe en Jesucristo para obtener justificación y salvación. Aquí sí, si usted estaba siguiendo esta declaración, va a decir, Jonathan, pero no solamente que uno se imagine eso, sino hay tradiciones que enseñan eso, que uno mismo necesita. Y la verdad es que a nivel mundial la mayoría de las religiones se basan sobre ese concepto de que yo voy a hacer cosas buenas y van a ponerlas, hay una gran báscula de las cosas buenas y las malas, y si las buenas son mejores, me va a ir bien. Me van a decir, pase al cielo. ¿Eh? Pero eso es, como dice, un pensamiento erróneo, de que la manera, dice ahí, de lugar de depender de qué, de la gracia de Dios y la fe en Jesucristo para obtener qué, justificación y salvación. Y ese pensamiento de la justificación, y lo vamos a tocar en un momentito, pero para entenderlo, justificación es una palabra muy larga, medio técnica, pero increíblemente bella, que simplemente significa que antes yo era culpable. Todos han pecado, ¿no? Y están destituidos de la gloria de Dios. Pero he recibido justicia, de la cual vamos a ver ahora. Y he sido, entonces, cuando eso ocurre, soy justificado. Paso de ser culpable a ser justo. El acto de pasar de ser culpable a ser justo o ya no tener esa culpa es la justificación. Muy importante, la justificación necesaria para la salvación. Yo no puedo decir que soy salvo si no he sido justificado, si no he pasado de ser un enemigo de Dios a ser un amigo de Dios, a estar bien con Él. Entonces, la justicia propia, siguiendo la declaración, es un concepto que a menudo es criticado en las Escrituras, ya que refleja un enfoque en la autojustificación. ¿Ve? Hablamos de la justificación y hemos dicho que para ser salvo hay que ser justo. Y uno no, yo soy pecador, ¿y cómo voy a dejar de ser pecador? Pues la justicia propia me diría que yo puedo justificarme, que yo puedo hacer algo para pasar de ser culpable a ser inocente. Pero la palabra de Dios no nos deja esa opción en lugar de depender de Dios, ¿no? Ahora, veamos un par de pasajes que hablan de esto. Filipenses 3, 7 a 9. Las palabras de Pablo sobre su vida anterior. Él dice, antes creía estas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Recordemos que Pablo era una persona de alto perfil, una persona que había llevado su vida, era una persona a la cual la gente diría, yo quiero ser como él, porque él sí es bueno, él sí hace las cosas bien, él sí sigue las reglas, él, si alguien va a entrar al cielo, él va a estar en la filita adelante. Eso era él, pero él está diciendo, yo estoy desechando esa manera de pensar. Dice, versículo 9, dice, llegar a ser uno con él. Esa es mi meta. Ya no me apoyo en mi propia justicia, Pablo dice, por medio de obedecer la ley, que es lo que él antes era. Él antes pensaba que podía autojustificarse, que él por sus obras podía pasar de ser enemigo de Dios a ser amigo de Dios por la manera en la que él vivía. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en ¿qué? La fe. No por obras, ¿no? Otro pasaje de Pablo también en Romanos dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas llegan a ser salvos. Él mismo, siendo una persona israelita, habiendo vivido como ellos, pensado como ellos, él dice, mi deseo es que ellos fueran salvos. Y yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, ellos tienen celo, pero es un fervor mal encausado, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Ellos no entienden el proceso de ser culpable y pasar a ser justo. Se niegan a aceptar el modo de Dios
y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. ¿Vemos el pensamiento aquí? Pablo acaba de decir en su vida y ahora está hablando de sus hermanos judíos diciendo es lo mismo. Ellos tienen un pensamiento de que ellos pueden hacer algo. Ellos van a cumplir la ley y se van a justificar, pero dicen, no funciona así. Este pasaje lo vimos hace un par de meses en Efesios capítulo 2. Dios los salvó por su gracia. ¿Cuándo? Cuando hicieron suficientes obras. Cuando llegaron al mínimo. No, dice cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Entonces aquí vemos justicia propia, es quizás la primera forma de justicia, en la cual quizás alguien leyera eso y, ok, póngase la coraza de justicia. Ok, ¿va a ser simplemente una justicia mía? Sabemos que mi justicia no es suficiente para ser salvo. No podemos depender de eso. Es importante que entendamos eso, que no importa qué tan bueno sea o quién me ponga a la par en la lista, porque a veces nos gusta hacer eso, mirar a alguien que es más malo que yo y decir, bueno, por lo menos no soy como él. Todos tenemos ese vecino. Nada más póngale a él a la par mía cuando nos comparen y yo, bien. No es mi justicia, es la de él. Esa es la que sirve, la justificación, el pasar de ser culpable a ser justos, solamente pasa a través de Cristo, solamente pasa a través de la fe. Entonces eso nos trae a la justicia que viene de Dios, la cual viene de Cristo, la justicia imputada. Ok, y yo dije, es un término quizás medio técnico, pero hagamos un desglose un poquito. Dice, ese tipo de justicia se asocia comúnmente con la justificación, ¿de acuerdo? Pasar de ser culpable a ser justo por la fe. ¿Ok? No, la justificación imputada no está hablando de algo que yo hago, sino algo que está siendo hecho por mí. Y la base es que yo crea en eso, que tenga la fe en Cristo. Es la justicia que es acreditada o imputada. Entonces, por eso el nombre, imputar algo es simplemente ponerlo a la cuenta. Entonces, yo tengo 5,000 colones y los imputo a la cuenta de don Víctor. Ahora don Víctor tiene 5,000 colones. Entonces, simplemente aplicarlo, ¿no? Entonces, es la justicia que es acreditada o imputada a los creyentes por Dios a través de la fe en Jesucristo. Otra vez, es a través de la fe en Jesucristo. Eso significa que cuando una persona pone su fe en Jesús como su Salvador, Dios los considera justos. Tengo la pata mala, pero lo voy a seguir haciendo. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando hay fe. En el momento en el que tenemos fe, pasamos de ser culpables a ser justos. ¿Cómo se llama eso? Eso es justificación. Pero pasa cuando ponemos la fe en Jesucristo. Esto significa que cuando una persona pone su fe en Jesucristo como su Salvador, Dios los considera justos. No debido a sus propias acciones o bondad, sino debido a la justicia de Cristo. Y esto es lo que sigue ahí, es una justicia legal o forense y también se conoce como justicia ajena, porque proviene de Cristo y no es inherente al creyente. Entonces, cuando leamos eso, no debido a sus propias acciones, sino debido a la justicia de Cristo. Cuando somos justificados, lo que me pasó de muerte a vida, lo que me pasó de ser un enemigo de Dios a ser un hijo de Dios, no tiene que ver con mi justicia, sino es la justicia de Cristo, que ahora está sobre mí, de la cual yo soy partícipe, de la cual usted es partícipe si es un seguidor de Cristo, si es un creyente. Por eso justicia ajena no es mi justicia, no es su justicia, es la justicia de Jesucristo, la cual se aplica. Un par de pasajes hablando de eso, Romanos 3 nos dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. ¡Wow! Porque el pensamiento era que yo tengo que cumplir todas esas cosas
para estar bien con Dios. El problema es, ¿cuántos podían hacer eso? Levante la mano. Usted dice, yo desde el principio serviral puedo hacer todo bien y nunca fallar. Ve, no duramos mucho en descalificarnos, ¿no? Nadie. Solo uno, ¿no? Solo Cristo. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que crea, sea quien fuere. Sin excepción de personas, cada uno que pone su fe en Jesucristo ahora es justo. Y creo que es importante porque a veces podemos pensar, quizás yo, sí, volviendo a la justicia propia, ¿no? Porque todos nos vemos más o menos, sabemos que somos malos, pero no los peores, ¿no? Y todos conocemos gente que quizás diríamos, sí, pero ese, no. La verdad es que si Dios lo hace justo, sí. Dios puede justificar a cualquier persona que ponga su fe en Cristo. Pasando al capítulo 5 de Romanos, dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Por eso todos tenemos ese problema. No es solo algunos que tienen el problema de la condenación, todos somos hijos de Adán. Trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo, disculpe, que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Ese pasaje sigue diciendo, y la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Ahí en ese pasaje vemos claramente que el propósito de la ley de Dios, primero, para que entendiéramos quién es Dios, quién es su carácter, lo que Él desea, cómo Él desea que vivamos, pero uno de los propósitos de la ley no era que usted o yo pudiéramos cumplirla y ser salvos, sino apuntarnos a nuestra necesidad. Como un buen profe que me enseña algo que yo no sé. Y por mucho que la gente intentaba hacer las cosas, por mucho que yo intente hacer las cosas totalmente y absolutamente bien, yo nunca podría alcanzar, la Nueva Traducción Viviente dice, alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Entonces, ¿qué me queda? Me queda Cristo. Gracias a Dios. Versículo 21, entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, todos éramos partícipes de esa muerte, de ese pecado. Ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en relación correcta. Que éramos enemigos y a través de la justificación ahora estoy en relación correcta con Él. Y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Pasaje más para la justicia imputada nos dice, pues Dios hizo que Cristo, es la obra de Dios, dice, hizo que Cristo, quien nunca pecó, y esto es crucial, ¿no? Porque como dijimos antes, ¿quién pudo vivir una vida perfecta? ¿Quién pudo seguir toda la ley? Solo Dios, solo Jesús. Solo Cristo puede hacer eso. ¿Y qué pasa? Que Él fuera ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Está usando ese lenguaje otra vez, que estuviéramos en esa relación correcta. Antes éramos enemigos, antes estábamos perdidos en nuestro pecado, en la muerte, y ahora hemos pasado de muerte a vida. Ahora somos amigos de Dios, somos hijos de Dios. Eso es a lo que le llamamos la expiación sustitutoria, en el sentido de que yo era culpable, y cuando yo voy ante un juez y me nombran culpable, ¿quién paga por eso? Yo. Entonces, ¿a quién le toca pagar por mis pecados? A mí. En justicia, un Dios justo me va a juzgar. Pero por un sacrificio, el cual expió, el cual quitó esa culpa. La justicia de Cristo, la cual me pone en buena relación con el Señor. Y cambia eso, cambia esa relación. Creo
que esa justicia imputada es crucial para la conversación de hoy. Es crucial para que sea posible que nos pongamos la coraza de justicia. No podríamos hacer esto si no fuera por lo que Cristo ya hizo, porque mi justicia no sirve para esto. Tiene que ser algo ajeno, tiene que ser algo que ha sido dado, y esa es la justicia imputada. Esa justicia ajena que viene de Cristo y es dada sobre mí. Pero hay una otra forma que vemos que sale, que nace de esta justicia imputada, que es la justicia impartida. Y creo que el apóstol está refiriéndose a esto porque es algo que nos ponemos, es algo en lo cual estamos actuando, estamos viviendo de esta manera. Y creo que es un resultado que viene de haber sido justificados, de haber pasado de ser culpables a ser justos. Y vean lo que dice, este tipo de justicia también se conoce como santificación. Se refiere al proceso continuo de volverse más justo y semejante a Cristo en carácter y conducta. Es la justicia del Espíritu Santo obra dentro de los creyentes a medida que que crecen en su relación con Dios. Involucra la justicia personal, la pureza moral, la transformación del carácter del creyente para que se alinee con los estándares morales de Dios. Ahora, esto, y vamos a ver un par de pasajes más, creo que es el tipo de justicia a la cual Pablo se está refiriendo. Una justicia que nace a partir de que hemos sido justificados por Dios. Está hablando de una vida santa, de una vida a la cual hemos sido llamados. Pero como está el lenguaje de esos pasajes, vamos a ponernos, dice, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia. A veces vamos a tomar la espada. Es algo que nosotros estamos haciendo. Estamos participando en esto, y creo que en esta idea de la justicia impartida es una parte en la cual Dios nos ha habilitado, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha posicionalmente hecho santos. Antes no éramos santos, no éramos separados para Dios, pero cuando fuimos salvos, ahora posicionalmente somos santos. De hecho si usted es un creyente, usted es un santo. No me pregunte a mi familia, no sé si me verían así, pero lo somos. Pero ahí está el problema, ¿vivimos así? No siempre. Estamos llamados a hacer eso. Y eso es lo que debemos hacer. Vamos a poner nuestra justicia. Vean lo que dice 2 Corintios, capítulo 5. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Aquí hay un cambio radical, ¿no? Dice, la vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Me encanta cuando conozco a personas y me cuentan su testimonio. Sobre todo a veces cuando conozco a alguien, y tengo que frasear eso bien, cuando conozco a alguien que vivió una vida, iba a decir buena, pero no es buena vida, sin el Señor, y después conoció a Cristo, y todo radicalmente ha cambiado. Me entristece porque odio la idea de que alguien haya vivido en esa vida de perdición y todo el daño que viene con eso. Pero la manera en la cual ejemplifica esta realidad siempre es impresionante para mí, para ver cómo personas que vivieron años y décadas en el mundo y luego Cristo los salvó y las cosas cambian, las cosas se transforman. Esta nueva vida que ha comenzado solamente es posible porque fuimos justificados por Cristo. Pero ahora, hermanos y hermanas, estamos llamados a ponernos esa justicia y a vivir en esa santidad, a echar mano del Espíritu Santo y de lo que conocemos de la palabra de Dios, que es bueno y correcto, y de tomar decisiones día tras día, de crucificar nuestro pecado en la cruz y de vivir nuestra vida para Cristo. Yo creo que eso es a lo que el apóstol nos está invitando cuando dice, póngase la coraza de justicia. Dice, desháganse en Efesios 4, desháganse de su vieja naturaleza. Suena como ahí en Corintios, pecaminosa, y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. El mismo apóstol nos está invitando a decir, quítense eso. Y yo no sé ustedes, pero para mí esto es un acto diario. Yo me despierto y de vuelta está ahí.
peleando conmigo. No es que no soy un santo, no es que Cristo no está, no es mi Salvador, no es que el Espíritu Santo no está en mí, sino yo estoy lidiando con ciertas cosas. Pero nos invita a deshacernos de eso. A como hemos sido vestidos en Cristo, debemos de quitarnos la vieja vestimenta de los pecados. En cambio, versículo 23, dejen que el Espíritu los renueve los pensamientos y las actitudes, que haya un cambio radical, un cambio integral, de dentro para afuera, que afecta a todo. Dice, pónganse la nueva naturaleza, creada para ser la semejanza de Dios. Hemos sido llamados para asemejarnos a nuestro Señor. Ese es el llamado. Cuando Él nos llamó a ser santos, ese es el llamado. Dice, pónganse la naturaleza creada para ser la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. ¿Quién es realmente justo y santo? El Señor. ¿Pero a quién pertenece usted? ¿A quién ha sido llamado a asemejarse usted? Y sí o no, tenemos en nosotros viviendo el poder de hacer eso. Mira, Pedro nos dice así que preparen su mente para actuar y ejercen el control propio. Ejerciten. Me gusta la manera en la que lo frasea, nos explica. Esto es un acto que yo estoy teniendo que tomar, es algo en lo cual yo estoy teniendo que tomar una decisión. Yo sé que cada uno de los que estamos aquí adentro, que somos creyentes, nos ha venido una tentación, nos ha venido un pensamiento incorrecto. ¿Y qué tenemos que hacer? Elegimos, ¿no? Señor, ayúdame, en la cual hay victoria, o cedo a mi concupiscencia. Dice así que preparen su mente. Es algo que estamos haciendo activamente y ejerciten el control propio. Es algo que tenemos que ejercitar. No es algo que viene natural. No es algo que es fuerte cuando pasamos de ser, cuando somos bebés en Cristo, tiene que crecer. Y aun cuando seamos más adultos, más maduros en Cristo, todavía. Yo pienso en ese pie. Hace 2 meses me empezó a molestar los pies por una condición de unos tejidos pequeños que se habían dañado. Entonces empecé a cuidarlo, empecé a estirar más, bajé el ritmo de las cosas que estaba haciendo que estaban causando eso. Entonces yo pensaba, ok, estoy bien. Había tenido unos días de estar enfermo, más bien me había dado un poco de descanso más. Y yo estaba diciendo, esta semana voy a empezar a jugar con Andrew otra vez ahí en la cancha. Estaba con ganas. El viernes fui con unos amigos a jugar un juego y 2 más de 45 años estábamos detrás de una barrera, nos estaban tirando bolas de paintball y dijimos, aquí no hay espacio para los dos. Uno se tiene que mover. Yo dije, yo voy para allá. Iba a hacer una carrera y estoy a punto de hacerlo y hubiera sido bueno. Pero lo hice. Me tiré así como rápido, demasiado rápido, ¿no? Y lo sentí. Yo pensaba que estaba fuerte, pero aún había tenido una debilidad ahí, ¿no? ¿Por qué? Pregúnteme, ¿estiré? No. ¿Se había fortalecido? ¿Había realmente fortalecido esa parte de mi cuerpo? No. Tenemos que ejercitar. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibieron cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan, ¿cómo? Como hijos obedientes de Dios. Ese es el llamado. Dios ha revelado quién es, cuál es su naturaleza, las cosas que desea que hagamos, las cosas que no quiere que hagamos, y nos ha llamado. Jesucristo mismo dijo, si me aman, me obedecerán. Obedezcan mis mandamientos. Dice, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás en su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos, algo que nos llama la atención, algo que es tan fácil. Cada uno tenemos dentro de nosotros algún deseo, alguna concupiscencia la cual queremos aplacar. Él dice, no,
resistan eso, vivan en la verdad, sean obedientes. Que el Espíritu les dé fuerza. Básense la palabra de Dios en lo que saben que es bueno, lo que es verdad. Dice, antes lo hacían por ignorancia, pero vea lo que dice, pero ahora, ¿qué? ¿Cuál es el llamado? Sean santos en todo lo que hagan. No olvidemos, esa palabra santa literalmente simplemente significa apartado. Apartado para un propósito. ¿Y saben qué? Antes estábamos en el camino de destrucción. Por la maravillosa justicia de Cristo, nosotros fuimos apartados. Fuimos consagrados para ser santos. Su pertenencia. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Yo creo que sí, vamos a mirar los tres tipos de justicia. Justicia propia, creo que a eso no se refiere. Justicia imputada es necesaria, es la base, es el fundamento de que esto sea posible. Si yo no he pasado de muerte a vida, si no he pasado de condenación a salvación, no voy a poder hacer esto. Pero creo que el apóstol Pablo aquí, y creo que con todas estas, nos está llamando a ser santos, a vivir como quienes realmente somos, no como quien fuimos, sino como quien somos y como quien hemos sido llamados para ser. ¿Lo voy a hacer perfectamente? No. Pero eso no significa que no voy a hacer como Pedro me dice, ejercitar el carácter, renovar la mente, luchar, buscar tiempo en la palabra, buscar tiempo de rodillas ante el Señor, meditar sobre su palabra, dejar que yo sea transformado y hacer el trabajo. Porque al final de cuentas, aunque las obras no sustituyan a la fe en la salvación, la fe sin obras, la fe sin santificación, está muerta. No es verdadera. Entonces no hemos sido llamados para que llegue el señor, el inspector del tren y haga clic y diga, ok, ya está el boleto y siéntase y va a ver a dónde me va a llevar al cielo ya. A ver qué. No, hemos sido llamados a vivir una vida de santificación, una vida que agrada a Dios, una vida de obediencia, una vida en la cual estamos ejercitándonos, estamos trabajando, estamos siendo conformados a la imagen, en la mente, el corazón de Cristo. Entonces, cuando leemos este pasaje y vemos que dice, defienda su posición, eso es un acto que yo estoy decidiendo hacer, estoy diciendo, voy a aparecer. Hace un rato hablé de cosas, necesidades en la iglesia. A veces se ve así, como decir, ¿voy a llegar o no voy a llegar? ¿Voy a hacerme disponible o no voy a hacerme disponible? Cuando las tentaciones vienen en mi vida, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a dejar llevar? ¿O me voy a dejar llevar por cualquier doctrina? ¿O me voy a plantar? Y voy a activamente ponerme esta armadura. Y voy a defender mi posición. ¿Qué vamos a hacer? Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad. Vamos a empezar con esa verdad y vamos a ponernos la coraza de la justicia de Dios. Vamos a proteger nuestro corazón, nuestras emociones y vamos a luchar protegidos por Dios. La palabra nos dice que el creyente ha pasado de ser condenado por su pecado a tener justicia en Cristo. Eso lo hemos visto, ojalá claramente hoy. Ojalá es algo que haya realmente entrado en nuestra mente, en nuestro corazón, en el entendimiento de cómo hemos pasado de muerte a vida, de ser condenados a ser justificados. Entonces mi pregunta es, ¿cómo vamos a vivir si hemos sido justificados? Para usted, ¿qué ha sido justificado? Para usted que tiene vida eterna en su corazón. Mi propuesta es que pongámonos la coraza de justicia y vivamos como los santos que somos. Vamos a Señor oración. Padre celestial, te pido, Señor, que bendigas tu palabra, Señor. Que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, que nos hable. Tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos, Señor, entender hoy.
Dios, si es una cuestión de que quizás, Señor, como creyente, yo no he estado ejercitando, Señor, mi carácter. No he estado dejando que mi mente sea renovada por tu palabra, Señor. No he estado dejando que el Espíritu Santo me ayude a combatir en contra, Señor, de los ataques. No me he estado poniendo la coraza de justicia, Señor. Y me he expuesto a los ataques que vienen a mis emociones, a mi corazón, Señor, a mi mente. Dios, te pido que me ayudes a hacer eso. Ayúdanos a vivir en justicia, a vivir en santidad y poder, Señor, realmente estar firmes en esta batalla. Haznos santo, porque tú eres santo, Señor. Deseamos amarte y entendemos que amarte es obedecer tus mandamientos, Señor. Ayúdanos. Y Señor, te pido si hay alguien que está escuchando esto hoy, Señor, que no ha sido justificado, Señor, te pido que hoy fuera el día que deje de recostarse sobre su propia justicia y que entienda, Señor, que nuestra justicia es como trapos de inmundicia. Señor, no sirven para nada. El día que nos pongamos frente a frente contigo, Señor, y demos cuentas que solamente la justicia que nos es dada a través de Cristo puede justificarnos, puede hacernos limpios, puede pasarnos de ser condenados, Señor, a vivir en justicia y ser perdonados y tener salvación y vida eterna. Te pido, Señor, que hagas esa obra en el corazón de alguien. Dios, te pedimos por esas cosas en el nombre de Jesús. Amén.